Shalom, seguimos Masejet Brajot en la página Yudaled Amud Aleph. Estamos en los 2 puntos en la primera línea ancha de la página, donde dice Bai Minei Ashian. Entonces dice la Gemara, Bai Minei Ashian, el nombre Ashian, él le preguntó, él era Tana de Bei Rabbi Ami, él era el encargado de decir Braitot en el Beit Midrash de Rabbi Ami. Mi Rabbi Ami le preguntó al Rab de él, al Rabbi Ami. Ashagui betanit, mau she'itom. El que está en un ayuno, le preguntó si él puede probar nomás la comida. No comer, sino probar comida. Achilá veshtiya kabila ley. Él aceptó, cuando dijo que va a estar en ayuno, él se refirió que él no va a comer y no va a tomar. Ve aleika, y no está tomando y comiendo, está solamente probando. O dilma ana'a kabila ley ve aika. O cuando él dijo que él va a estar en ayuno, él se refirió a decir que él no se va a tener ninguna diversión de comida o de cosas de tomar. Por lo tanto, también probar comida también es prohibido para él. Amarlei to'em ve'en bekach klum. Dije, puede probar y no tiene nada malo. Tanya namiachi, dice la Braita lo mismo. Mat'emet, que es decir, solo probar la comida sin comer o tomar. Eina te'una braja. No hay que decir una braja antes de probar la comida. Ve'ashagui beta'anit. Y el que está en un ayuno, to'em ve'en bekach klum. Puede probar y no tiene nada malo. Ad kama, ¿hasta cuánto de comer y tomar es considerado solo que está probando nomás? Rabbi Ami ve Rabbi Asi tamei ad shi'ur vi'asa. Es decir, ellos probaban hasta un cuarto. Un cuarto revi'it se refiere a un cuarto del log, de la medida que es llamada log, que la medida del log es el tamaño de 6 huevos. Eso es un log. Revi'ata quiere decir un huevo y medio. Es entre 86 a 150 gramos más o menos. Esas son las ideas en la halajá. Cuánto es revi'ata, cuánto es revi'it a log. Y hasta ahí es considerado que la persona solo está probando y no está comiendo o tomando. Según Rabbenu Hananel, el significado de probar aquí es meterlo a la boca, sentir el sabor y sacarlo de vuelta, escupirlo y etc. Según el Rambam, si es solo esta cantidad, todavía es considerado que está solamente probando. Hasta revi'it es solo probando. Y aún si traga, de todos modos es considerado solo te'ima, solo que está probando y no es considerado que está comiendo. Y sigue la Gemara. Amar Rav, dijo Rav, Kol anoten shalom lechavero, kodem sheitpalel, el que le dice shalom a su amigo antes de rezar, que ilu asa'o bama. Es como si hubiera hecho a su amigo un altar, un mizbeach que se sacrifican korbanot sobre él. Sheneemar, ¿de dónde lo aprendemos? Que está escrito, Hidlu lachem mina adam, es decir, dejen al ser humano, asher neshama beapo, ki bame nichshavu, porque qué importancia tiene él, que ustedes tienen que ir donde él. Dice la Gemara, al tikrei bame, ¿en qué es que tiene la importancia? El abama. Quiere decir, si ustedes le dan importancia, es como si le hicieran un altar. Ushmuel amar, bame chashavto laze velo le loka. Dice Shmuel, si dejas la palabra bame en el mismo significado que está escrito en el pasuk, es decir, en qué lo consideraste a él, y no bama, no hay que decir la palabra bama, sino la puedes dejar bame, también tienes la misma drasha, también tiene el mismo significado, el pasuk te enseña lo mismo. ¿Cómo? Lo explicamos así. Dejen al ser humano, porque ¿qué importancia tiene él? Más que Eloka, que encima de Elohim, de Hashem. Entonces también es la misma idea, que si tú sí lo consideras antes de Hashem, es como si le das importancia, como si fuera él alguien que hay que sacrificarle algo. Entonces, sin cambiar la palabra bame, en bama, de todos modos, aprendemos lo mismo del pasuk. Pregunta la Gemara, Meitiv Rav Sheshet, Baprakim Shoel Mipnei Akavod Umeshiv. Aprendimos antes que si la persona está entre las partes del Kriyat Shema, él
puede decir shalom a una persona honorable y también contestar. Y acabamos de decir que antes de rezar, antes de hacer el Tfilat Shmona Esrei, la Amidá, uno no debe decir shalom a otras personas. Dice la Gemara, Tirgem a Rabbi Abba bemashkim lepitcho. Explica Rabbi Abba lo que Rav y Shmuel dijeron, que es prohibido decirle shalom a una persona antes de rezar, se refiere cuando él fue a la casa del otro, cuando él se fue a propósito a decirle shalom al otro. Pero si él se lo encuentra en un camino, como es el caso de que dijimos que entre las partes del Kriyat Shema se puede decirle shalom a alguien, si es solo que lo encontró o él estaba rezando y vino el otro sobre él, entonces puede decirle shalom y puede también contestarle. Seguimos la Gemara, se saltan las paréntesis y Amar Rav Idi bar Avin, Amar Rav Yitzchak bar Ashian, asur lo la adam la asot chafatzav kodem sheitpalel. Como dijimos antes que es prohibido decirle shalom a alguien antes de rezar, aquí ahora seguimos con algo parecido. Decimos que es prohibido que la persona se preocupe de sus necesidades antes de rezar. Primero tiene que rezar en la mañana y solo después hacer sus necesidades. Sheneemar, lo aprendemos del pasuk, que está escrito tzedek lefanav yalech. Tzedek en este caso es de la palabra justicia. Y se refiere que uno justifica a Hashem en su rezo y después veasem le derech pe'amav y después sale a hacer sus necesidades. Ve'amar Rav Idi bar Avin, amar Rav Yitzchak bar Ashian, kol amitpalel, del mismo pasuk aprendemos otra cosa más. Kol amitpalel, ve'achar kach yotze la derech, todo el que reza y después sale a su camino, al camino que él necesita, HaKadosh Baruch Hu oseh lo chafatzav. El Kadosh Baruj Hu lo ayuda a completar todas sus necesidades. Sheneemar, que es del mismo pasuk, tzedek. Si una persona tzedek, quiere decir justifica a Hashem en su rezo, lefanav yalech, entonces el Kadosh Baruj Hu va a caminar enfrente de él, veyasem ederech be'amav, y lo va a hacer que logre todas sus acciones. Y sigue la Gemara, Amar Rabbi Yoina, Amar Rabbi Zeira, Kol alan shivat yamim, belo chalom nikra ra. Todo el que durante 7 noches no le mostraron del cielo ningún sueño es llamado Ra, quiere decir malo. ¿Por qué? Porque si del cielo no se preocuparon que él mandarle ningún mensaje, decirle algo a través del sueño, quiere decir que hay una queja sobre él. ¿De dónde lo aprendemos? Sheneemar vesavea yalin bal ipaked ra. En el pasuk está escrito que si él duerme lleno, savea, Bal ipaked ra, no va a tener nada malo, pero el drash, al tikri savea el sheva. ¿Cómo debes leer el pasuk en el drash? En vez de savea sheva, que es decir 7, bal ipaked, sheva yalin, 7 durmió, bal ipaked, que es decir no se refirieron a él, no le mandaron ningún sueño, ra. Entonces quiere decir que hay algo malo en él. Amar lei Rav Acha berei de Rabbi Chia bar Abba. Le dijo Rav Acha, el hijo de Rabbi Chia bar Abba, Achi amar Rabbi Chia amar Rabbi Yochanan. Así dijo Rabbi Yochanan. ¿Cómo él estudió este pasuk? Kol amasbia atzmo midivrei Torah. Rabbi Yochanan explica que el pasuk habla del que se va a dormir lleno de divrei Torah. Porque en principio el pasuk está hablando de cómo obtener vida, entonces él aprende que se refiere a la Torah y dice, el que estudió Torah mucho y se fue a dormir lleno de Torah, velan, y después se fue a dormir, en mevasrin oto besarot raot, no le informan ningún mensaje malo. Sheneemar, vesavea yalin, el que se fue a dormir, savea lleno de Torah, bal ipaked ra, no le va a pasar nada, que no le va a informar nada malo. Y ahora vuelve la Gemara a la Mishnah y dice Elohen ben aparakim vejulei, es decir, la Gemara empieza diciendo lo que dijo la Mishnah con respecto a que hay partes en la Kriyat Shema, en los brajot de Kriyat Shema, y dice así la Gemara, Amar Rabbi Abau, Amar Rabbi Yochanan, alajá que Rabbi Yehuda, la alajá, dice Rabbi Yochanan, es como Rabbi Yehuda, de Amar ben Elokeichem leemet v'yatziv lo yafsik. Dice Rabbi Yochanan, la alajá es como Rabbi Yehuda que dijo que aunque cuando se termina la tercera parashá
del tercer versículo del Kriyat Shema, lo que llamamos Parashat Tzitzit, y todavía iba a empezar una nueva parte que es Emet Veyatziv. De todos modos es prohibido parar ahí, así como dijo Rabbi Yehuda que en ese punto uno no debe parar y no debe decirle hola a nadie y etc. Ve'amar Rabbi Abba Omar Rabbi Yohanan, mai taime de Rabbi Yehuda. El mismo Rabbi Yohanan explicó de dónde Rabbi Yehuda aprendió lo que dijo. Dichtiv, que está escrito en el pasuk, Ve'ashem Elokeichem Emet. Como hay un pasuk en el libro de Yirmiyah que dice Hashem Elokeichem Emet, entonces aprendemos también al Kriyat Shema, que después de que decimos Hashem Elokeichem, tenemos que decir Emet y no parar ahí. Ahora pregunta la Gemara, Joser ve'omer Emet o no Joser ve'omer Emet. Quiere decir, después que como él no para entre Parashat Tzitzit y Emet Veyatziv, entonces él dice Hashem Elokeichem Emet. Cuando él va a empezar la brajá de Emet de Veyatziv, por ejemplo, si él dijo Hashem Elokeichem Emet y después tiene que esperar al Shliach Tzibur que llegue a esa parte, y entonces cuando él empieza de nuevo la brajá de Emet Veyatziv, ¿tiene que volver a decir la palabra Emet o no tiene que volver a decirla? Sigue diciendo Veyatziv, Venachon, Vekayam. Dice la Gemara, Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yohanan, Joser ve'omer Emet. Según Rabbi Yohanan, hay que volver a decir la palabra Emet. Rabbi Amar, Eino Joser ve'omer Emet. Rabbi dice, no se repite otra vez la palabra Emet. Dice la Gemara, Au de Nachit Kamei de Rabbi. Había un Shliach Tzibur que fue Shliach Tzibur en la sinagoga, en el Bet Knesset de Rabbi. Shamei Rabbi de Amar Emet, Emet, Trei Zimnei. Escuchó que él dijo 2 veces Emet. Emet, Emet, 2 veces dijo. Amar Rabbi Kol Emet, Emet, Tafsei Le'ai. Dice, fue agarrado por la palabra Emet. Es decir, repitió muchas veces Emet. Eso es como Rabbi opina que uno no debe repetir la palabra Emet. Ahora, el Bet Yosef explica que lo que Rabbi le molestó que el Shliach Tzibur repitió la palabra Emet fue porque dijo solo Emet, Emet 2 veces. Pero si él dice Hashem Elokeichem Emet, cuando está rezando solo y después en voz alta dice Hashem Elokeichem Emet para que todo el público lo escuche, está bien. El único problema fue aquí que él dijo 2 veces la palabra Emet, Emet, Emet seguidas sin decir Hashem Elokeichem. Entonces, así es la costumbre hoy en día que el Shatz dice, dice cuando está rezando solo Hashem Elokeichem Emet en voz pasita y después dice en voz alta Hashem Elokeichem Emet. Y con eso está bien. Sigue la Gemara, otro tema más. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Kama me alia aishmaiteta. Quiere decir, qué bonita, qué buena es la próxima cosa de Torah que vamos a estudiar. Dejiata Rav Shmuel bar Yehuda, Amar, Amre b'ma'arava arvit, daber el bnei Israel, ve'amarta eleihem, ani Hashem Elokeichem emet. Dice, cuando vino Rav Shmuel bar Yehuda de Eretz Israel a Babel, dijo que en Israel, ¿qué hacían ellos? La parashá tercera del Kriyat Shema, la parashá Tzitzit, como dijimos que Tzitzit no se cumple esa mitzvah en la noche, entonces ellos no leían toda la parashá. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos empezaban diciendo, Daber el bnei Israel, que decir, Vayomer Hashem el Moshe, Daber el bnei Israel ve'amarta aleihem, y no decían toda la parashá de Tzitzit, sino se saltaban hasta el final y decían, Ani Hashem Elokeichem, Emet Veyatziv Venachon Vekayam, y seguía, como es de la noche, decían, Ani Hashem Elokeichem, Emet Ve'emunah, Ve'kol Zot, V'chulei. Y entonces seguían la brajá que sigue después del Kriyat Shema, pero se saltaban casi toda la parashá, porque la parashá habla de Tzitzit que no se cumplen de la noche, no hay mitzvah Tzitzit en la noche. Amarle Abaye, Mai Me'al Yehuda, Abaye no entendió que es tan bueno, que Rav Yosef vio tan bueno en lo que hacen en Eretz Israel. Veha Amar Rav Kahana Amar Rav, si Rav dijo, ¿qué dijo Rav? Lo yatchil, Rav dijo, no empieces parashat Tzitzit del todo. Veim etchil, pero si la empezaste, gomer, no puedes parar en la mitad. Si empezaste la parashat Tzitzit, tienes que decirla toda. ¿Qué dirías tú? Dice Abai, Vejiteima ve'amarta aleem lo ave'atchala. Tú puedes decir que hasta donde ellos dicen en Eretz Israel, hasta ve'amarta aleem, todavía no es considerado que empezó la parashá. ¿Podrías explicar que por eso lo hacen?
Ve'amar Rav Shmuel bar Yitzchak amar Rav, daber el bnei Israel. Si se dice solo hasta daber el bnei Israel, quiere decir, Vayomer Hashem el Moshe, daber el bnei Israel, ani Hashem Elokeichem emet. Si dice solo hasta daber el bnei Israel, está bien porque lo aveatcha, no es considerado que la empezaste. Entonces, no tienes que terminar toda la parashá porque no es considerado que la empezaste. Ve'amarta alehem, pero si agregó las palabras ve'amarta alehem, daber el bnei Israel, ve'amarta alehem, ya no puedes seguir ani Hashem Elokeichem emet, sino ya tienes que decir toda la parashá tzitzit. Ve'amarta alehem, aveatcha, ya has considerado que la empezaste la parashá y entonces tienes que terminarla toda. Entonces, pregunta Abaye, ¿qué está tan bueno en lo que hicieron en Eretz Israel? Están haciendo no como Rav dijo. Rav dijo, no empieces, y si empiezas tienes que decirla toda. Amar Rav Pope, contesta Rav Pope, que sabre b'ma'arava ve'amarta alehem nami lo avia atchala ad de amar ve'asu lahem tzitzit. Dice Rav Pope, en Eretz Israel aceptaban lo que Rav dijo, que no empieces, y si empezaste tienes que terminarlo todo. Pero lo que ellos no piensan como Rav es que si tú dices hasta ve'amarta alehem, todavía no es considerado atchala, no es considerado que empezaste la parashá, hasta que no digas también las palabras ve'asu lahem tzitzit. Entonces puedes decir, daber el bnei Israel, ve'amarta alehem, ani Hashem Elokeichem emet. Entonces, lo que están haciendo sí está bien hecho. Ahora concluye Abaye, amar Abaye, ilkach, la conclusión de todo lo que estudiamos, que es Anan, que si nosotros en Babel, y así nosotros hacemos también, Atjule y Matjelinan. Nosotros tenemos que empezar la parashá tzitzit como hacen en Eretz Israel, de Kamatjele b'ma'arav, así como hacen en Eretz Israel. Vekeivan de Atjelinan, Migmar nami gamrinan. Pero como ya empezamos, te decimos toda. ¿Por qué? De amar Rav kan amar Rav lo yatjil, vimitjil gomer. Porque Rav dijo que si empezaste tienes que decirla toda. Y como nosotros pensamos como Rav que ve'amarta alehem sí es considerado que la empezaste, si la empezaste tienes que decirla toda y no puedes saltarte partes. Entonces, de conclusión, nosotros siempre decimos toda la parashat tzitzit, también en Kriyat Shema de la noche. Cuenta, dice la Gemara, Chia barav amar, dijo Chia barav, amar ani Hashem Elokeichem. Si él dice ani Hashem Elokeichem, tzarich lomar emet, tiene que decir la palabra la emet, que sí tiene que decir toda la brajá de emet ve'emuná que se dice en la noche. Lo amar ani Hashem Elokeichem, no tzarich lomar emet. Si él no dice ani Hashem Elokeichem, que si no dijo la parashá, no tiene que empezar la brajá que sigue emet ve'emuná con la palabra emet. Pregunta la Gemara, ve'a bailad kure yetziat Mitzrayim. Pero nosotros, pregunta la Gemara, si él no dice la parashat tzitzit, nos enseñó Chia barav que no tiene que decir tampoco la brajá que sigue después, emet ve'emuná, la brajá que sigue después de parashat tzitzit. Entonces pregunta la Gemara, resulta que él no dice, no recuerda Yetziat Mitzrayim en el tiempo de Kriyat Shema, y aprendimos que hay que recordar, como dijo, si se recuerda en la Mishnah Rabbi Elazar ben Azaria, que hay que recordar Yetziat Mitzrayim en las noches también. Dice la Gemara, ¿qué se refirió Chia barav? Que digas así, de amar aji, en vez de decir parashat tzitzit y decir después la brajá de ve'emuná, dices así, de amar aji, modim anachnu lecha, Hashem Elokeinu, sheotzeitanu me'eretz Mitzrayim, te agradecemos Hashem que nos sacaste de Egipto, ufditanu bebeit abatim, y nos sacaste de ser esclavos, ve'asita lanu nisim ugvurot al hayam, y nos hiciste milagros y fuerzas al hayam, en el mar, vesharnu lecha, y te cantamos, y después seguimos, mi kamoja ba'elim Hashem, mi kamoja, etc. Y terminamos diciendo Gal Israel. Entonces también recordamos Yetziat Mitzrayim, también terminamos con la brajá de Gal Israel para que sepamos que hay que juntar Geulá a Tfilá que viene después, y entonces con eso cumplimos todas las halajot, aunque no saltamos Parashat Tzitzit y Emet ve'emuná, lo que sigue después. De todos modos cumplimos con todo lo que es obligatorio. Pero como sabemos, la costumbre de nosotros es decir Parashat Tzitzit, y en mi mail entonces también seguimos diciendo toda la brajá que sigue después, Emet ve'emuná, y estamos bien. Y con esto terminamos esta página. Muchísimas gracias.